Este señor que yo tengo a mi izquierda ha pasado y ha superado 3 complicadas votaciones. En su departamento, allí es nada, en su centro y en la Junta de Gobierno, en las que, superando quereres y desamores personales, le han juzgado por su docencia, por su investigación y por su aportación al brillo de su universidad. Y eso le ha convertido en uno de los 55 profesores eméritos que tiene esta universidad actualmente. ¿Por qué empieza así? Porque en el libro de hacer su currículum, que de sobra lo sabe. Tú tienes que ser muy bueno para haber conseguido lo que ha hecho. Hoy está aquí por una cuarta cosa, 3, que no suele tenerse en cuenta en la universidad. Pero, ¿qué será eso? El didactismo. El didactismo. Sé tanto, hoy lo magnifica y sí, pero el ciudadano corriente y moliente no se entera. Es decir, la cualidad de hacer llegar al profano el meollo de una materia con lenguaje asequible, es decir, tener capacidad de divulgación, que no de vulgarización, de divulgación. Entonces, tendrían que ver ustedes sus felicitaciones navideñas. Un ejemplo de didactismo, sí. Estoy hablando de Navidad 2013 Sigena, estoy hablando del retablo mayor del aseo. Bueno, es que es imposible ser más didáctico. Se lo puedo mandar si quieren, ¿eh? Les pondré 3 ejemplos de lo que quiero decir. En una conferencia hace muchos años, el Museo Camonasnar, un catedrático de la universidad, cuyo nombre no diré, y una conferencia, bueno, no se pronuncia así. Pues habían 2 señoras normales, y decían, vaya conferencia, no entendieron nada, pero estaban contentísimas. Eso pasa, no crean ustedes que no estoy haciendo tonto. Los cursos de la web, ya que aquí hay muchos representantes de la web, cuando empezó la web había que acertar. Yo creo que lo hicimos. Y entre las cosas que hicimos fue que los títulos de los cursos no los ponían en los departamentos. Para nada. Hubieran sido ininteligibles. Así es que los cursos los poníamos nosotros. Entonces ibas al departamento y le decías, oye, mira a ver qué profesor puede hacer llegar esto a gente que tiene o no estudios o estudios muy variados. Bueno, eso fue uno de los aciertos, es decir, el didactismo. Y por otro lado, hombre, no me dirán que ustedes no han visto alguna vez a un padre o una madre en una iglesia diciéndole a sus hijos, enseñándoles el retablo. Y como muchos saben que aquel que allí es Jesús con la cruz apuesta. Y en uno que hay una cruz, mira, esto es el Calvario, pero el resto no sabe qué explicarle. No sabe qué saber. Ustedes saben qué trabajos han hecho los historiadores del arte. No se pueden, qué trabajo perfecto, estudiando cada retablo, con todo detalle. Sí, pero el ciudadano normal no lee eso, en absoluto. Entonces, claro, pues ¿por qué no se les ha ocurrido? A mí se me ha ocurrido, no soy historia del arte, coger cada retablo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, tal, 2, 3, 4. Con lo cual papá puede explicar a sus niños cuáles son las escenas de todos ellos. A eso me refiero cuando hablo de didactismo. Bueno, pues este señor lo tiene a raudales.
Lo tiene Arrabal. Para hablar del tema que nos congrega hoy, yo más bien lo titularía, él quiso ese título y se lo respetamos. ¿Cómo es un periódico por dentro? ¿Cómo se distingue unos de otros? Porque uno dice, este es de izquierdas, este es de derechas. ¿Quién paga eso? ¿Qué empresas son las que...? Bueno, pues en la universidad solo hay una persona que haya vivido por dentro de un periódico, que tiene unas características, por supuesto. 8 años. Ha aguantado 8 años de director de Heraldo de Aragón, que hace falta tener paciencia. Bueno, y es precisamente esa sabiduría, esos años de experiencia, los que le hemos pedido que ponga contribución aquí hoy. No nos va a hablar del periódico solo, nos va a hablar un poco, pero le vamos a dejar hablar. Pedro Ciria hará de malo y de vez en cuando le hará una pregunta que ustedes también podrán hacer, pero vamos a dejar de hablar primero y cuando haya terminado y sigan teniendo las mismas dudas y las tienen, le preguntan, que él muy gustoso nos va a contestar. Así es que, Guillermo, una vez más, mi agradecimiento personal y también el agradecimiento de Agramunt, que con estas charlas, no conferencias, como es una conferencia, no con estas charlas quiere acercarse al ciudadano normal y explicarle las cosas con un poco de sentido. Así que, Guillermo, ¿ya? ¿Puedo? Usted perdón, si yo tampoco me he pasado. No, sí, no lo digo por eso. Es que manda mucho. Me dijo un día mi amigo Pedro Ciria, hoy fiscal, que ya sabes que tienes que dar una charla hablando de la prensa el día tal en tal sitio. Y digo, no tengo ni idea, no sé de qué me estás hablando. No te lo he dicho Agustín, porque da por descontado que yo no le voy a decir que no. Es la primera vez que hago o charla o conferencia en cualquier modalidad, una exposición pública sobre mi trabajo en la dirección del periódico. No lo he hecho nunca, lo he evitado. Pero quizás sea un exceso por mi parte, porque ya en junio era 15 años que no dirijo el periódico. Es distancia suficiente, aunque sé que mucha gente me asocia y me asociará para los restos con Heraldo de Aragón. Le pedí que cambiase el título porque yo no conozco otro periódico por dentro más que este. Yo no soy periodista, no me he criado en una redacción. Vivir en una redacción es como vivir en una batidora. Debe ser parecido, no sé, a urgencias de un hospital o algo parecido. No paras, no hay horario. O sea, en un periódico el que tiene horario tiene suerte. ¿Y esto cuánto va a durar? Pues como cuando entran al quirófano a hacer una operación complicada o llaman a los bomberos porque está ardiendo un autobús viejo en la calle. Y dice, ¿y esto cuándo acabará? Y dices, cuando termine. Es la única respuesta razonable. Yo no esperaba dirigir un periódico y cuando la familia de Bierza, los propietarios, me llamaron a proponérmelo, yo esperaba que resucitasen un viejo órgano informal que Heraldo tuvo durante muchos años, que era un consejo de redacción que no estaba en nómina para nada, eran personas de las que la propiedad y la dirección del periódico se asesoraban ocasionalmente, de modo más o menos regular, y diciendo, ¿y este problema cómo lo enfocarías? Y una vez tomada razón de las opiniones de las partes, pues el periódico decidía su línea sobre aquel problema. No eran minucias. Y yo pensaba, ¿por qué pensaba eso? Porque era imposible encontrar sucesor al último director.
el último director, Antonio Brunet Monpeón, estuvo de 48 años dirigiendo el periódico, era el decano de los directores de los periódicos españoles cuando dejó la dirección en septiembre del año 2000. Era un joven veinteañero en el año 52, pero claro, yo podía sucederle en la dirección del periódico, pero nadie podía suceder a Antonio Brunet en que era propietario, consejero delegado, ¿no?, y director del periódico. Eso no puede tener sucesión. Yo no era parte de la propiedad. A partir del momento en que acepté, yo era un empleado, muy cualificado, etc. Tampoco el de mayor rango en la fisiología del periódico, porque el periódico tenía un director general. Por ejemplo, yo no tengo jurisdicción como director, jurisdicción directa sobre talleres, sobre la distribución de las furgonetas, que de madrugada salen porque tienen que llevar el periódico para que esté a las 7 de la mañana en Azaní y el febrero ya nevado. Y dice, bueno, ahí el director que pinta y dice, nada, se encomienda a los santos patronos del verano para que las furgonetas tienen plaza. Alguna vez sí que tiene que ver el director con ese tipo de cosas, de logística, extra periodística. Dice, no, pues es que vamos a hacer un extra del Pilar o de San Jorge, o porque ha habido el 11M en Atocha y hay que hacer las ediciones. Y dice, sí, pero no le pongas 50 kilos de más a la furgoneta, porque está la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico, que va a multar a cualquier furgoneta, sea delegado o de quien sea, que lleva sobrepeso. Entonces, pues en vez de 4 o 8 páginas más, ponemos una más. No, los periódicos no crecen de página en página. Claro, eso más o menos lo llevas sabido, pero no lo has vivido. Y menos desde la dirección. En Heraldo yo empecé a tener presencia asidua en el año 72, después de Cristo. O sea que ya llevaba mucho tiempo colaborando con el periódico, pero la dirección fue algo para lo que tomé distancia de unos días. Lo hablé solamente con mi esposa, que me dio licencia, y antes de hacerlo público con el rector. Porque había empezado el curso, era justo octubre, cuando se me hizo la propuesta, y yo no le quería dejar al rector un roto, porque dejaba un hueco. Seguí dando clase, pero lo que la ley me permitía, que era un 33%. Dejé 2/3 de la carga docente. Y el rector, Petri, Felipe, me dijo que le parecía muy bien que un profesor de la universidad dirigiera un periódico que ya era entonces centenario. Heraldo es un periódico distinto de otros, todos lo son, no hay dos iguales, pero participa de un estilo común con otros, casi todos, de propiedad familiar, que no son su director. En Heraldo es muy difícil que ningún director sea una especie de Pedro J. o de Juan Luis, que donde están ellos, todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque aspiran a mandar, les gusta el poder, les gusta poder decir, me voy a cargar un ministro, voy a hacer una campaña que te vas a enterar. Eso en Heraldo no ocurre, pero ¿por qué no puede ocurrir? Hay un ecosistema allí, de otra manera, muy acrisolado, porque desde 1895, cuando nace el diario el 20 de septiembre, Cuba era española, suelo citar ese ejemplo para que se percaten quienes me oyen de la venerable antigüedad de Heraldo de Aragón, diario en el que Aragón y Zaragoza tienen un tesoro, es un gran veterano. Y allí los directores más estrella que ha habido allí no son estrellas. A mí me gustó mucho, de mayor me di cuenta, que quién escribía y cuánto sabía José Valenzuela La Rosa. Y dije, bueno, como mucho pues tendrá una calle en algún árbol apartado, pero nadie puede citar
a un director del Heraldo que estuviera todo el santo día en el candelero haciendo notar el peso de su dura mano o de su suave halago al poder, con tal de que el poder le fuese dócil. No, eso es un estilo que no censuro. Yo creo que, pero el director del Heraldo no puede estar en ningún Star System. Eso no cuaja en las entrañas del periódico. Seguramente por eso, además de por razones de carácter y temperamento, yo no tuve tentaciones de poder. Me decían, oye, tú tienes mucho poder, el director del Heraldo tiene mucho poder, digo, será si lo quiere emplear. Sí que acepto que el director del Heraldo tiene influencia, que es otra cosa, que a mi juicio debe ser distinguida, como se distingue entre potestas y autoridad. Potestas es algo que la ley te concede en virtud de un nombramiento y te otorga poderes. Puedes forzar a otro a hacer lo que sea. La autoridad no te la puede conceder nadie si no te la has ganado. Lo que se suele llamar autoridad moral a veces. Pues eso, si lo tienes, lo puedes hacer funcionar. Y la pierdes si lo haces funcionar en beneficio propio, en beneficio personal. Esto no es una muestra de que yo soy un dechado de virtudes éticas. Estoy intentando traducir una mecánica de funcionamiento. Cuando quebrantas eso, lo notan enseguida. En clase, que es mi experiencia más dilatada, 52 años en las aulas de la universidad, pierdes la autoridad si eres un imbécil, si eres vago, si no te preparas bien, si eres impuntual. Hay un montón de causas, a veces conjuntas, por las que un profesor que tiene nada menos que la autoridad de suspender o de aprobar, o sea, de decir tú sabes y tú no sales de aquí capacitado porque te suspendo, y ese juicio será o no aceptado según la autoridad que el profesor haya concedido. Y esa no se dan ni las oposiciones ni los nombramientos de la autoridad académica. Esto, claro, lo digo como en la expresión que usan mucho los juristas, ex post facto, después de que han pasado las cosas. Pero el recuerdo que tengo de cómo he vivido yo eso es el que les digo. Empiezo a mitad del año 2000, cuando yo ni esperaba que me propusiesen dirigir el Heraldo, en el cual yo escribía hace muchísimo tiempo, y muy gustosamente. Hay dos sucesos ese año que, como ciudadano, me alteran un poco, ¿no? Uno, que se anuncia un trasvase del Ebro. Digo, hombre, ya estamos arreglando el gran secadal español, quitándole agua al Ebro, que como se ve ahora mismo, no deja de ser un caudal inextinguible. Vale, era una solución tan simple, la que planteaba el gabinete Aznar, que yo me sentí vocado con V a intervenir. Y la siguiente, que me hizo tanto daño que todavía estoy padeciendo, es que el día 20 de agosto del 2000, fecha en la que cumplen años mi segundo y mi tercer hermano, de los 6 que somos, no son gemelos, que nacieron el mismo día con 2 años de diferencia, ese día la ETA revienta a 2 jóvenes guardias civiles en Fallén de Jaén, a Irene y a José Ángel. Ese día me llama el presidente Iglesias, esto tampoco lo voy contando por ahí, pero es que yo entré en Heraldo, entre otras razones, motivado por estas reacciones a corto plazo. Y me dice, oye, Guillermo, hemos tenido una reunión de todos los partidos y hemos decidido que mañana hay que salir a la calle, si es 21 de agosto, presidente, si es que no habrá nadie. Bueno, pues eso para hay que salir. Sí, pues nada, claro que hay que salir, está ya mal ya. Y entonces hemos decidido que tienes que hablar tú, porque no queremos que sea nadie del gobierno ni de ningún partido. Digo, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Nunca le apetecen a uno esas cosas. Pues pasadme el texto y lo leeré. Normalmente lo encargan a un periodista.
periodista o a una locutora que lo pronuncie bien. Y dice, no, el texto escríbelo tú y dile lo que te dé la gana, que no tienes que pasar censura. Y al día siguiente, 21, con gran sorpresa mía, en la Plaza del Pilar, abarrotada, había decenas de miles de personas. Es una plaza que tiene, no sé, 20.000 metros cuadrados, y no se oía una mosca. Así que yo leí un texto muy duro, muy emocional, y estuve semanas agobiado con la idea, porque las vimos. El atentado había sido en Aragón, a los parientes a los padres de todos los guardias que estaban empezando su carrera, los dos, sobre todo el chico. Cuando en octubre me llaman Pilar y Fernando de Yarza y me dicen, oye, ha habido una disensión en la familia, que ha ocurrido el mes anterior, y tenemos la mayoría de las acciones y queremos buscar un nuevo director. Yo no soy periodista, pero ni falta que hacer. Es una frase que tampoco he olvidado. ¿Va a cambiar la línea editorial de Heraldo? No. Que les hice dos preguntas. ¿Y cómo habrá que tratar a Ibercaja, que había entrado como accionista, como socio financiero minoritario, no tenía, digamos, derecho a intervenir en la línea editorial, y así fue? Me dijo, a Ibercaja la tienes que tratar como a la calle. Esa respuesta me satisfizo mucho y dije, bueno, pues dejádmelo pensar. Y yo enseguida enfoqué estas cosas, digo, ¿podré ayudar en la conservación de las aguas del Ebro para que sean aprovechadas en origen por gente que está bastante más menesterosa de lo que les han hecho creer a los hermanos de Murcia? Y en la lucha contra ETA y contra lo que se relacione con los nacionalismos y el separatismo, que a mí me sigue pareciendo hoy y me parecía entonces el peligro político mayor para nuestro país. Y dije, bueno, igual trabajar en Heraldo es una ocasión. Estas cosas en clase yo no las digo. Cuando hablo de los hermanos Graco, o de Solón, o de Pericles, pues no hablo de estas cosas, pero en el periódico sí que se puede. Y a partir de ahí las cosas fueron según su propia inercia. La empresa era nueva, en el sentido de que no había tenido nunca los antiguos copropietarios, hoy propietarios únicos, a mis efectos, no habían tenido nunca el timón del periódico. Ahora sí. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer ellos? ¿Cómo lo haré yo? ¿Cómo lo hará la redacción? Que es una redacción heredada, lo cual tiene partes fundamentalmente buenas. ¿Por qué? Dice, pues porque Heraldo tiene una inercia muy fuerte. Bueno, pero es un periódico muy conservador, facha, eso se sigue haciendo. Pero sí es un periódico que felicitaba el cumpleaños al fin. ¿Cómo podéis decir? Heraldo es un periódico tradicional, a mí es una palabra que me gusta aplicarle. Es un periódico clásico, si no, no tendría más de siglo y cuarto de existencia, porque la gente no se chupa el dedo. Y para leer el periódico en general hay que pagarlo, hay que seguir pagándolo. Pero ya no sabe, aunque lo intuya, que la cosa no es tan sencilla. Al acabar la guerra civil, se impuso, y en Zaragoza antes, desde el propio 18 de julio de 1936, ampliamente estudiado y novelado por el joven doctor Ciria, que acaba de sacar una novela narrando esa jornada, día y medio, lo que cuenta la novela en Zaragoza. Hay censura de prensa, pero no es una censura a la decimonónica, en donde el periódico podía permitirse este lujo singular: sacar un espacio en blanco y poner tachado por la censura. No, en la posguerra
no se podía poner tachado por la censura. Estaba censurado. Esto lo... y pones esto. Se inserta por orden gubernamental. ¿Pero qué dices? Eso lo insertas como cosa tuya. Dice, ¿y eso era normal? Era normal en el año 38, 39, 40, 41, era algo que había, y no solo en España. ¿Y qué hacía Heraldo? Primero, aguantarse. Resistió muy bien. Pero no tanto que no tuviese que doblar el espinazo. Una multa de 50.000 pesetas de entonces le podía quebrar la espina dorsal a un periódico. Quitarle el tubo de papel prensa que estaba tasado y decir, ahora vas a salir con 2 hojas, o sea, con 4 páginas. Esto ocurrió en el arranque del régimen de Franco. Este director que tienes no nos das el pego. Habéis sacado una editorial diciendo que si los aliados, que si Churchill, que si no sé qué, fuera. Bueno, pues ya nombraré vosotros. No, te lo mando yo de Madrid y lo tendremos 7 años. Y de ver estas cosas, ¿qué le pasaban a Heraldo? ¿Quién la sabe? Hoy prácticamente nadie. Y esto del cumpleaños del Führer y el Víctor y demás, dice, mire, nos han obligado a ponerlo, pero no podemos decir que nos han obligado a ponerlo. Y luego viene un estudioso, que es un mal estudioso, y dice, no, este era un periódico, no, nazi, no facha, era nazi. Bueno, si ha leído usted las leyes del momento, ha estudiado cómo se aplicaban, qué delegaciones provinciales y qué nombre tenían y qué personas las ejercían y cómo actuaban. No, bueno, pues eso no lo llame usted tesis doctoral ni nada, porque no lo merece. Hay una técnica también de aplicación para estudiar estas cosas. Yo, por razón de oficio y de vocación, sabía bastante de Heraldo, pero, como he dicho antes, yo no preveía que iría 8 veces como acusado a los tribunales. 8. En ninguna se condenó ni al director ni al periódico, pero hubo una ocasión en donde el juez hizo una bellaquería sorprendente. En general los jueces no hacen bellaquería, sino al contrario, pero hay jueces que hacen bellaquería. Y se enfrentaba con una demanda de un partido político, que era la Junta Aragonesista. No se crean que era complejo. Yo me había negado a publicar cierta cosa porque había dado cuenta de esa cosa en mis propios términos. Imaginen que alguien me dice, no, lo tienes que contar como diga yo. Pues mira, no. Las pases las doy como yo quiero. Nadie me puede decir, por la libertad de cátedra, bueno, pues al director del periódico solo le puede cerrar la boca al propietario. Y nadie más, ni se la debe cerrar, ¿no? Y entonces el juez encontró una argucia preciosa, yo me la aprendí desde entonces. Sin que ello suponga sanción jurídica alguna, pero en virtud de la equidad, se ordena al periódico que inserte tal. Claro, eso fue celebrado por la Junta Aragonesista como un triunfo, que es lo que era, aunque no suponía sanción jurídica alguna. Pues qué bien, qué contento estoy. Me acaban de dar una bofetada, me han tirado 3 dientes y me han dicho, esto no debe suponerle a usted molestia ninguna. Bien, pues algo parecido. Al día siguiente, claro, lo celebraba en otros medios de comunicación como si hubieran vencido al dragón el día de San Jorge. En realidad fue una pequeñez. Esa rectificación o lo que fuese ocupó en el periódico un espacio equivalente al... Hay una ley muy interesante que este gobierno no ha caído todavía en reformar para empeorar, que es la ley del derecho de rectificación. Es una ley orgánica y tiene 9 artículos, me parece. Ya la voy olvidando, por suerte para eso. Que se acoge, es una derivación del artículo de la Constitución Española, el 20, que garantiza el derecho
de los ciudadanos españoles a la información veraz. El ciudadano español tiene derecho a ser informado de modo veraz. No es lo mismo veraz que verdadero, ya aviso. Y cuando hay alguien que no está conforme con lo que un periódico ha dicho de él, se alza, lo denuncia, avisa de que lo ha hecho al medio y la ley le da al director de ese medio, no a la empresa, es siempre el director, 3 días para que decida. Puedes decidir que hace caso o que no. La ley limita qué se le puede pedir al director. No se puede pedir que para responder a un articulito, un breve, manden 4 folios de respuesta. No, tiene que ser un espacio proporcionado, no exacto, que ocupe un lugar equivalente, no necesariamente idéntico. Yo el primer mes en Heraldo estudié más que para hacer las oposiciones de la cátedra, o sea, entre otras cosas esta ley. Bueno, pues 8 veces denegué el derecho. En 8 años, pues no es mucho, una vez al año. Heraldo salía a veces con más de 100 páginas, muchos días con 64, llenas de cosas. ¿De qué cosas? De todas las cosas. ¿Y quién es el responsable de eso? El director. Es el único responsable, digamos, eminente, ¿no? ¿A quién le va a pedir la justicia cuenta de eso que ha dicho usted? ¿De qué he dicho yo? Yo no he dicho nada. Sí, hombre, sí, en un partido de los alevines, de no sé qué, que el árbitro no sé cuántas, y se ha quejado. De lo que dicen ustedes, esto tuve que aprender a vivirlo. La denuncia más fantástica, aragonesa y surrealista que tuve en esos 8 años, me la pusieron la Asociación de Cultivadores Aragoneses de Trigo Duro. Vale. Bien, la perdieron. No tenían razón. Pero, ¿cómo te vas a esperar cuando estés leyendo un periódico que la Asociación de Cultivadores de Trigo Duro ponga una demanda por alguna razón relativa al cultivo, al trigo duro o a las asociaciones? Otra tarea inesperada para mí fue mi trato directo y necesario con personajes. Llamo así porque creo que esto abre. ¿Qué son personajes? Carol Rovira, Ana Botín, Mariano Rajoy, Manuel Pizarro. ¿Y qué tienes que hacer con estos personajes? Torear en directo. Heraldo organiza unos foros, unas reuniones, se sigue haciendo por invitación. Algunas son muy estrictas, 30, 40 personas, más o menos, un poco más. Y tú te tienes que desempeñar con conocimiento de causa. ¿Y qué entrevista le vas a hacer a doña Ana Patricia Botín, hoy Ana Botín? Lo de Patricia ha dicho que no se acuse porque en Estados Unidos se equivocan y se creen que es un apellido. El segundo nombre, ¿no? Y dice, bueno, pues tengo que estudiar mucho, porque esto tiene que durar X tiempo, yo solo puedo hacer preguntas y repreguntar, pero me tengo que saber la lección. Javier Zaragoza, Alfonso Solán, César Alierta, algunos después de haber sido director. Y te atreves a qué? Pues a todo lo que pueda, porque siempre el director del periódico tiene que tener siempre una cautela, que salvaguardar a su empresa, a su periódico. Esa es la que no se puede saltar. Dice, pero tú te puedes meter con un ministro. Hombre, claro que sí. Incluso con ministros que son amigos personales, que eso cuesta más. A los que tuteas desde que eran estudiantes. ¿De quién nos habla usted? Pues de Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde. Al que sigo tuteando. Pero claro, si media el día coge vuelo 4203, pues entonces tienes que decirle al Ministerio de Defensa lo mal que lo ha hecho. Y si encima tu habilidoso reportero, Ramón J. Campo, tiene un enganche directo con la Fiscalía de Ankara y te dice, mira qué documento,
70 folios en turco. Oye, dice, pero mira la página tal. Y dice, ahí va, desconocido. Se puede consultar. Entonces no había diccionarios tan buenos en internet. Y dice, oye, pues aquí hay una muy gorda. Y ahora tienes que elegir entre la comodidad del periódico, ya lo dirán, porque teníamos la primicia, éramos los únicos que sabíamos eso en ese momento. 2, defender u ocultar al Ministerio de Defensa, o 3, defender a los militares, que no son lo mismo. Y esos días echas en falta no tener más veteranía de rodaje, pero no estar dispuesto al conflicto siempre que creas que tienes razón y que no vas a reventar a tu casa por una pequeñez. En cuanto a los personajes, pues bueno, a veces tienes que colgarles el teléfono si se pasan. Solo lo he hecho 2 veces, en 8 años, pero lo tuve que hacer. Oye, así no salimos hablando. Lo siento mucho. Y uno de los 2, que era más listo que yo, me dijo, muy bien, ya te cuelgo yo. ¿Qué? Bien. Él más rápido que yo, entre otras cosas, porque él estaba en política y yo no. Y esto da mucha rapidez de reflejo a los que tienen 2 dedos de frente. ¿Cómo no vas a reñir con el ministro de Defensa? Otro, José Bono Martínez. El día que deciden que el helicóptero de ataque Tigre, esto es un bicho muy complicado, muy rico, en aviónica, en electrónica de tiro, en ópticas de toda clase, en equipamientos muy complejos, ríanse ustedes del coche que lleve más microchips, sobre el cual se han pronunciado los órganos técnicos del Ejército de Tierra, que tiene fuerzas aerotransportadas, y ha dicho que el sitio adecuado por esto y por lo demás allá es el entorno de Zaragoza. Hay una academia de logística muy potente en Calatayud y aquí hay una serie de instalaciones que para que lo voy a describir, incluyendo base aérea, el campo de tiro, las sardinas, personal entrenado. No, ¿dónde se fabrica el helicóptero Tigre? En Salobre, y Salobre, provincia de Albacete, el pueblo natal del ministro. ¿Y lo ha hecho público? Sí. ¿Y qué va a decir algo? Pues nos va a costar un disgusto con el Ministerio de Defensa, que es una cosa muy corta. El Ministerio de Defensa se nota en contratas, en banquias, en submarinos, en fragatas que se venden en Australia, pero también muchísima industria auxiliar civil y el mantenimiento de tropas a las que hay que vestir, alimentar, entrenar, etc. Y eso va desde los médicos militares hasta los conductores de vehículos pesados, góndolas para transporte de carros blindados. Y dice, no quiero que usted haga lo que es el Ministerio de Defensa porque es muy grande, muy complejo y con un presupuesto que, aunque ande corto siempre, es muy grande, ¿no? Y dice, ¿y qué precio va a pagar el alma, no yo, por este ataque tan duro al ministro de Defensa? Y dice, se ignora. Se ignora, pero hay que arrostrar este tipo de cosas, ¿no? He puesto un caso de ministro del PP y un caso de ministro del PSOE para que... ¿Y si la legionela mortal, después de llamar por teléfono al admirado y querido profesor Gómez Dulce, dice, legionela seguro, ¿verdad? Sí, legionela seguro, no te quepa ninguna duda. ¿Y qué es lo que habría que hacer? Porque hay un periodismo de servicio y ese preocupa mucho, por lo menos en el Heraldo. Es decir, hay que decirle a la gente esto y esto que pasa, sea del legionela o de mascarillas o de lo último que nos haya afectado, o de restricciones de agua, como se verá en los próximos días, ¿no? Mira, se tiene que estar en una torre de refrigeración, anda que no hay. Dice, no, pero bueno, fuimos aislando factores. ¿Será la de Telefónica? Hasta no. ¿Será la de Clínico? No, mira, has tenido mucha suerte. Es la de Ibercaja.
Vale. Y ahora cambió. Es un copropietario minoritario, entonces financiero nada más y todo. Y después lo tendrás que contar, pero escondido en una página par en la parte de abajo, junto a un anuncio de pastillas para la tos, dice, no, esto es una noticia de primera mano. Y hay que darlo, y dice, sí, hay que darlo y a ver cómo lo das, porque el asunto está y cómo lo vas a dar. Y entonces uno, primero defendiendo la veracidad de lo que se dice, que no tiene por qué ser la verdad exacta, no porque uno no quiera, sino porque a veces el periodista no la alcanza. Ahora, hoy la Guardia Civil me ha cogido a ese loco fugitivo que ha matado a 2 abuelos y ha dejado heridos a no sé cuántos más, y hace 2 horas la Guardia Civil a que ha escapado de un control y dice, pero el periodista, no, hasta que no se sepa todo no puede usted hablar. Y dice, no, ya emplearemos presunto, confeso, no sé qué, pero los condicionales, habría escapado, no sé qué, pero claro que hay que contarlo. Y si luego resulta que no es y el juez te castiga porque te han acusado, no, el juez pedirá que le demuestre que ha empleado la debida diligencia para averiguar hasta donde fuera posible la verdad de lo ocurrido. Y si no lo alcance y no fue por falta de interés o de esfuerzo, entonces estás exento de responsabilidad, digamos, penal o de otra cosa. El trato con personajes importantes en un periódico veterano como Heraldo, que es el de referencia de la región, hay personajes. Esto lo digo con todo respeto para la llamada competencia. Dicen, no, es que el segundo periódico es el periódico de Aragón. No, el segundo periódico en Aragón es Marca. Y el tercer periódico en Aragón es El País. Y el cuarto es el periódico de Aragón. Y el quinto es el diario del Alto Aragón a poca distancia. Y el siguiente es El Mundo. Y la proporción de ventas, si Heraldo está en un rango de 125, los demás están de 30 para abajo. Para que se hagan ustedes idea de por qué, según quien dice que donde lo diga, llega mucho más lejos. Pero dice, no, es que claro, esto lo leerán en Orihuela, en Enfermedad, el pueblo del ímpeto Federico. No, yo estoy hablando de despachos de Madrid, o de despachos de Londres, o de despachos de París, en donde tenemos embajadas y gente que hace el press clipping, que pasa todos los días los recortes que afectan al personaje institucional o a un particular importante que se ha suscrito a servicios de esta naturaleza, presidentes de bancos y demás. Así que te acabas codeando con ellos, con ministros, pienso en Francisco González o en Manuel Pizarro, que son personajes de mucho peso en la vida nacional, o en Ana Botín. Y ahí te los tienes que arreglar, hablo de mi caso nada más, para no imponerles nada y no dejarte que te impongan nada. Oiga, señor Fatal, sí, bueno, mañana en la comparecencia, en el diálogo que va a mantener usted con doña Ana Botín, no le puede usted hacer preguntas sobre el Banco de Santander, porque ella viene aquí como presidenta del Banesco. Pero esto me lo dice usted de parte de la presidenta Banesco, pero claro, naturalmente soy de su oficina. Digo, mire, el único que me puede a mí prohibir eso es la empresa Heraldo de Aragón SL, Sociedad Limitada Universal. Nadie más me puede impedir. Es un ejemplo, hay más. Entonces llegaba el día y claro que le pregunto, hombre, pues su tío Jaime y su hermano que han entrado ahora en el consejo, dice, no, a esto no quiero responder. Bien, pues dígalo usted, pero nosotros le preguntamos porque para los lectores de Heraldo, que son sobre todo aragoneses, no solo, ahora deben andar, no me acuerdo porque ya no estoy en las cifras de la empresa, pero el orden de magnitud de lectores diarios está entre los 220 y los 270.000 o algo así. Una cosa es la tirada, otra cosa es lo que se llama difusión, que es lo que ha vendido usted. O sea, usted ha tirado 1 millón, pero como solo ha vendido 500.000, pues el 1 millón dice que se lo tiene que tragar. Pues la tirada tiene que lo que quiera, es como tirarlo a la papelera.
pero si no lo ajusta a la difusión que son las letras. Y luego otra cosa es la audiencia, que siempre es mucho mayor que la difusión, sobre todo en medios arraigados. ¿Por qué? Pues porque está en el bar, porque está en el casino, porque está en el ayuntamiento, porque está en la biblioteca pública y hay ejemplares que los leen todos los días 20 o 30, 40 personas. Eso sigue siendo una cifra muy alta para Heraldo Papel, me refiero. Heraldo sumado al digital es bastante más grande. Y les decía que el trato con los poderosos inteligentes consiste en que te den una gran confianza y en que tú te lo creas. Error que no se debe cometer jamás, porque hay directores de periódico que lo cometen. Esto lo contaban muy bien los que trataban con Adolfo Suero, gran seductor, hombre muy simpático y muy cordial, que te cogía enseguida de todo. Mira, entonces cuando alguien así de poderoso te coge del brazo y te dice, mira bien, si picas estás perdido. Primero, porque no te cogen a ti, cogen al periódico, que es lo que les interesa. El periódico y lo que vuelva a hacer. El periódico, que en el caso de Heraldo es bastante, ahora les diré y con eso acabo esta intervención primero. En la película Stanley Kubrick, que es uno de mis directores favoritos, que no tiene el título traducción al español, Eyes Wide Shut, ojos completamente cerrados, cerrados de par en par, más bien, de cuando eran pareja conyugal con Cruise y Nicole Kidman. Todo el mundo dice, bueno, es la historia de una pareja de éxito, guapísimos los dos, es un médico de la alta sociedad, ella es la mujer de los sueños de nadie, y bueno, sus avatares sexuales dentro de casa, los líderes de él, etcétera, etcétera. La película, a mi juicio, no trata de eso, que es lo que se lee siempre, que trata de eso. La película trata de que hay un personaje interesante, que es Tom Cruise, porque es muy buen médico, al que por necesidad los poderosos tienen que introducir en su mundo. En ese mundo hay desde cocaína y prostitutas de altísimo precio, tan hermosas como las estatuas griegas o más, y él se lo cree. Y un buen día, en esa secuencia extraña y tremenda de la película, que es esa sesión con máscaras a la veneciana, con una música y un ritual extraño, que es el secreto de los secretos, que el espectador tampoco se entera muy bien de en qué consiste, pero que es algo que no es bueno para los conspiracionistas, pues está toda la imaginación. Este melón se cree que ella está en ese mundo. Y a los 2 minutos de estar dentro le dice, pero tú qué te crees, ¿qué estás haciendo aquí? Anda, vete. Se han llevado en taxi. ¿Y cómo saber? Y esa es una tentación que un director de periódico profesional debe evitar, porque es muy peligroso. No te creas por lo que te dicen, porque entonces te han llevado al vuelo. Y ten siempre presente, no a tu empresa en primer lugar, que siempre la tendrás, a tu lector. Porque mañana, ¿qué va a decir el periódico? Dice, ¿dónde? Ah, esa es otra. Porque Heraldo hace todos los días 4 editoriales, un editorial mayor y 3 pequeñitos, que es la jerga de la clase. Se llaman observatorio, pero nosotros hace muchos años era la rotonda y lo seguimos llamando rotonda. Yo calculo que he hecho cientos de editoriales, nunca yo solo. En el tiempo que yo fui director, si el tema tenía un experto en la casa, se le encargaba un borrador. Y luego lo repasaba por lo menos el director. Por lo menos. Nunca salió un editorial. No para tener un paraguas y protegerse, sino para procurar centrar una cosa que en general importa mucho, que la opinión sea ponderada. Bueno, ¿y cómo ventila usted el Heraldo que sale todos los días? Con la sección de tribuna. Y ahí te publica todo el que escriba de un asunto de interés sin ofender innecesariamente o gastar un pólvora contra las leyes. Pero en cualquier partido, cualquier día, sí señor, sí.
Entonces publicarán más los del PSOE y los del PP que chunta Podemos o diciendo, mira, no. Ese es el balcón del talante liberal de Heraldo, que no es que sea un periódico liberal en el sentido económico, es un periódico liberal en el sentido nativo de esa palabra, que es creación de la lengua española. A principios del 19, con la Constitución del 12, los liberales, esa es una palabra que hemos exportado al lenguaje ideológico y político del resto del Occidente, ¿no? De ahí viene el liberal, pero liberal en este sentido. Heraldo ha tenido pocos directores. Miquel Iturbe está desde 2008 y me parece que es el 12º, yo fui el 11º. O sea que, aun contando con que Antonio Brunet estuvo 48 años, la media es bastante buena. O sea, cada 10 años de media, o sea, no es una empresa que esté deseando cambiar por cambiar. La empresa sí que ha cambiado mucho. Y ahora forma parte de un grupo desconocido en Aragón. Yo me asombro. El grupo se llama Enneo. Es un nombre raro, dentro de 20 años será un nombre muy familiar, que se compone de H, Heraldo, N, nuevo, Neo. Pero como Enneo sonaba así, como le pusieron una N de refuerzo por eufonía. Enneo ahora es un mamotreto que ha sobrepasado los 3.500 empleados, que tiene una división de medios de prensa en la cual el medio de mayor difusión ya no es Heraldo, es 20 minutos. Esto no quiere decir que Heraldo no esté haciendo el buque insignia, y el que debe velar por los principios que han regido la larga historia del periódico, de que cuando sacas la media proporcional de los últimos 20 años, dices, bueno, no me sale sectario, que es lo más importante para mí, el periódico, es que no sea sectario. Hay lo que los jóvenes gerentes de ahora, gestores, llaman plataformas. Y en esas plataformas a veces hay 14 medios instalados en una plataforma creada por el mismo. Y dicen, ¿para qué? Pues, por ejemplo, usted quiere tener una web estupenda, sí, que se autonutra, sí, pero usted no quiere saber nada de webs, usted quiere tener una herramienta, pues como una máquina de escribir, usted le da esta tecla y escribe la H, y si le da esta otra, la H mayúscula. Bueno, ¿y eso cómo lo hacen? Porque hay que alimentarla, ¿sabes? Una web que todos los días cambian, noticias que vienen, que van, el lugar, la publicidad, lo que viene, lo que es de pago, lo que no es. Yo le doy la herramienta. La empresa que hace eso se llama Iberus, y su presidente es el hijo menor del matrimonio de Yarza o de Esmalgaza, Iñigo. Esa es una empresa en este tipo de tecnologías, pero también si uno quiere tener una agencia de viajes, pues yo le hago el software y todo lo que necesite. Pues es una de las 10 principales que hay en España. Ahora, es bastante joven esta empresa. Tiene ya oficinas, no sé cuántas, 8 o 10 en la Unión Europea y media docena en América. Y hay una plataforma de distribución, eso que decía yo antes de la furgoneta que a mí me preocupaba tanto, ahora no duraría ya ni 20 minutos, ya cállese, que usted está viviendo en otra época. ¿Y qué distribuye? Dice, lo que usted quiera. Dice, gominolas. Sí, porque los kioscos se vendían gominolas sobre las tiendas de prensa. Dice, La Vanguardia. Pues no. Hola. Lectura. Bueno, el periódico de Aragón. Bueno, y esa plataforma es una herramienta de una empresa aragonesa que, claro, es el antimonopolio. Dice, bueno, lo distribuyo solo yo porque así llegamos. Si no, aquí habrían venido, porque hay empresas distribuidas, y imagínense Amazon, el tamaño que tiene Amazon. Dice, no, aquí tenemos una herramienta que funciona muy bien porque conoce muy bien el territorio y tiene una capilaridad
una regularidad, una confianza ganada de la vieja DASA, distribuidora aragonesa, y la maquinaza es así que la quiero mucho porque la van a estrenar en Villanueva, la Koenig Bauer, que tiene bueno, el día que me hagan a mí una casa como esa, me traten a mí los constructores como trato de dar su máquina, esa imprime para mucha gente, imprime otras cabeceras de periódicos y tiene una empresa propia asociada con la distribuidora. Y eso también es Heraldo. Hombre, es el grupo Enneo, que es como se llama ahora el grupo al que Heraldo pertenece. Pero también 20 minutos. 20 minutos lo compra Enneo a la empresa noruega que lo lleva, un periódico gratuito. Y hoy, este mes de abril, yo quiero mucho a su directora, porque trabajó esos 8 años conmigo, con Carlos Santier, una periodista verdaderamente competente, bien instruida, trabajadora, lo digo porque no está aquí. Ese espíritu, esta prensa que dice, oiga, vale, a lo mejor me equivoco, pero a mí me cambié. Dice, y si te quitan la publicidad, dice, pues me tendré que buscar otra. Ah, sí, soy capaz de ser inteligente, sustituiré un cliente, digamos, avieso por otro que no sea tanto. Y el otro día leí a un exabrupto en la red diciendo, claro, los de Heraldo y los de ASA que tienen comprados a los de la DGA a cambio de favores a la AMBAN y le tienen una especie de exclusiva para hacerles la tele autonómica, los documentales y los informativos, no sé qué. Y digo, bueno, en el grupo N hay una empresa que se llama Factoría, que hoy es, creo que no me equivoco, la que más factura de toda España para las televisiones autonómicas españolas, creo que con exclusión de TV3 o de Euskal Irratia Telebista, pero estoy hablando de la televisión andaluza, de Telemadrid, de gente que necesita contenido de televisión hechos por una marca profesional que sepa tener un encargo, o televisión española. O sea, cuando yo oigo decir, tienen unos programas que hacen para la televisión de Aragón, digo, bueno, pues menos mal, porque aquí serán capaces un día de decir todos menos los de Etnet. Y por último, hay una cosa que antes era publicidad de relación, se llama Alliance. ¿Y eso qué? Dice, ¿usted quiere anunciar? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiere estar en Google en los buscadores y salir enseguida? Que pongan su nombre y estar posicionado, como se dice ahora, sí. ¿Qué tipo de perfil publicitario quiere? Pues no lo sé, pues aquí tiene para elegir esto. Ese lo hacemos. En coordinación, claro, con niveles, con las producciones de Factoría. Añado el digital económico gratuito, como 20 minutos, que también sale en papel en varias capitales importantes, que es la información, y el diario del Aragón, algo que me dejaré, Cinemanía. Entonces, cuando ustedes que son lectores de Heraldo, tienen alguna curiosidad por Heraldo, lo vean por las mañanas, pues sepan que es una especie de telón de boca, pero que detrás hay una función, con mucho argumento, con muchos personajes, con mucho movimiento, que está saneada financieramente. Esto no es una empresa que esté pensando en vender porque está dando las boqueadas, porque aunque las tiradas disminuyen, se consigue que la publicidad aumente, que la rentabilidad aumente, la presencia internacional. El presidente del grupo Enneo es el segundo hijo, primer varón del matrimonio de González Madrazo, Fernando, al que los más viejos llamamos Fer. Claro, lleva 2 o 3 años de presidente internacional de la Asociación Mundial de Editores de Prensa. Y dice, bueno, ¿y esto aquí qué pasa? ¿Que es un pegote que se tiran ustedes? No. Eso lo saben en Singapur. Y lo saben en Toronto. Y lo saben en Santiago de Chile. Y dice, ¿quién es? Dice, uno de esos. Que es de los de Heraldo de Aragón. Bien, yo creo que puedo parar.
que no sé, yo aquí no mando, solo toreo. Bueno, yo creo que se merece un aplauso. Bueno, yo creo que lo que hemos tenido hoy aquí es oro molido, desde luego. Que el director de Heraldo durante 8 años nos hable de los complejos y las interioridades del periódico es una sesión que debería ser obligatoria para todos los estudiantes del grado de periodismo. No he hablado nunca en mi facultad, en el grado de periodismo, para nada. Nunca me han llamado a que dijera nada. Pues, jamás. Bueno, pues ahora, No sé por qué. ahora gracias a Luni y Zaragoza tampoco lo harán porque lo hemos grabado, entonces lo verán en YouTube y podrán acceder a estos contenidos. Digo que eso lo hemos molido porque lo que nos ha contado Guillermo hoy es lo típico que tú cuentas en una comida de amigos a modo de confidencialidad, ¿verdad? Y eso pues ha sido un lujo que nos lo transmitieron. Entonces, como es un poco tarde, yo quería hacerte, Guillermo, 2 o 3 preguntas para que nos hables un poco del interior de una redacción que nosotros no conocemos, yo creo que un poco, pero bueno, no conocemos, y a ti te tocó vivir un día que cambió la historia del mundo. Hay algunas fechas en la cronología que cambian, son un antes y un después en la historia del mundo. Y tú viviste una como director, que fue el 11 de septiembre. Me gustaría que nos contaras un poco cómo se vive en la redacción de un periódico un hecho tan descomunal como el de San Juan. Lo has dicho bien, es un hecho descomunal. Ese día es inolvidable. En la redacción de Heraldo, y supongo que en otras también, hay un dicho muy gracioso. Cuando ven apurado, me dice, no te preocupes que el periódico tiende a salir por la mañana. Y es verdad, o sea, es que salvo huelgas de épocas durísimas, Heraldo sale por la mañana. Cuando llega la noticia del 11S, la palabra es conmocionados, no consternados ni convulsos. Es una conmoción muy grande. Yo me pongo a discurrir y le pido a Miquel Iturbe, que era el director adjunto, que la máquina que está engrasada que la ponga en marcha, pero no hay que llamar a ningún periodista. Pasó también con el 11M, con los 192 muertos de Madrid, verosímilmente del yihadismo del siglo XX. La gente, incluso los que están fuera de servicio, como pasa en toda organización en donde hay una componente vocacional muy alta, que los periodistas tienen en gran mayoría, vienen a ver qué tienen que hacer. Y una de las decisiones que se toman en este tipo logístico, a la hora de comer hay que tener una segunda edición en la calle, a las 2 de la tarde, quiero periódicos en los kioscos. Hoy los kioscos son menos significativos, pero entonces era donde había que poner el periódico. Y de eso, Miquel, por favor, encárgate tú, avisa a máquinas, talleres, etcétera. Habrá que hacer una maquetación especial, eso se lo sabía mejor Miquel que yo. Y yo me pongo a discurrir qué cuernos es eso, porque las noticias iban llegando como a todas partes a borbollones. ¿Que hay otro avión? Claro, que en vuelo ha saltado al Pentágono, otro y no sé dónde, en fin, que si a la Casa Blanca, que no. Yo solo coagulo con los de opinión, entre ellos encarnadas a Miguel, digo, oye, yo creo que la expresión que tenemos que emplear es acto de guerra. Esto no es una guerra, no se sabe lo que va a pasar, es una atrocidad, parece que va a haber más muertos que en Pearl Harbor, como así fue, pero claro, un ataque de esta naturaleza, ni siquiera Washington, o sea, la ciudad más poblada del continente y tan significativa, vamos a hacer agresión, acto de guerra. Y lo pusimos en el editorial en primera, ya en la segunda edición ya apareció. La otra jornada, la del 11M, que fue el atentado mayor y sigue siendo cometido en Europa por ninguna clase de terrorismo, nos pasó algo parecido. Y esa que tocaba tan de cerca. Menos mal que como el Heraldo no es el Washington Post,
tiempo no tuvimos llamada de la motor. Entonces, hermanos del presidente Aznar, que llamó a 3 o 4 periódicos nacionales diciendo: él empezó, ha sido ETA. Juan, hazme caso, ha sido ETA. Pedro J. ha sido ETA. Y los periódicos, claro, si me llama el presidente de tu gobierno y dice que ha sido ETA, pues ha sido ETA, pero no había sido ETA. Nosotros no sabemos nada de eso. Estos no son secretos, son intimidades más que secretos. Y aquí me siento confortablemente entre ustedes. Esto nos suena a ETA. ¿Por qué? Por esto, por lo de más allá. Utiliza la terroridad por la tele. No, que no. Pero algunos decían, señal de que sí. A nosotros nos pareció advertir otra cosa, y en la edición de la 1:30 o de las 2 de la tarde ya hablábamos de Al-Qaeda. Abandonados a nuestro solo raciocinio con la solera de un periódico que lleva muchos años viendo cosas, que ha pasado por 2 guerras mundiales, por 2 dictaduras, por una república, por censuras de toda clase, y bueno, a ese producto, esa coagulación, pues con el 11 se nos pasó que eso era un acto de guerra, no una declaración de guerra. Y con el 11M, que detrás de eso más veíamos a Osama Bin Laden que a los insensatos de la ETA. No sé si te he contestado demasiado. Has comentado ahora la llamada del presidente del gobierno a una serie de directores de periódico, y has dicho antes que el director de Heraldo pues, no era un personaje que sale en el papel cuché como puede ser Pedro J, etc. Pero sí que el director de Heraldo es una persona muy influyente en Aragón y los políticos lo saben. Yo te quería preguntar de qué formas, cómo percibes, cómo te ha llegado esa presión, o si hay sutileza o no hay sutileza en la presión que se puede ejercer desde el poder político a, en este caso, el director de Heraldo, si no quieres dar nombres, sin nombres, pero ¿cómo lo has percibido? Si ha sido muy poco sutil o te ha llegado de una manera más... De todo. Depende de la condición del sujeto que te presiona, que a veces es un político y a veces es un poder fáctico en forma de gran corporación, que además te dicen, oye, que es nuestro primer anunciante. Y ahora, ¿qué hago yo? Dice, me voy a cargar al primer anunciante. Y dice, bueno, pues cuando bajen las nóminas de los redactores y de la gente de talles, a ver cómo se lo explica la empresa. Y dice, no, pues tendré que torearlo de otra manera. Y lo torean de otra manera. Esas presiones al director, a un director ignoto, porque en Sevilla nadie sabe quién es el director de Heraldo, pero todo el mundo sabe quién es Pedro J, quién es Juan Luis Cebrián, o el de turno de La Vanguardia, que es más desconocido, ¿no? Pero hay directores muy notorios. El de Heraldo cometerá un grave error si se hace conocer como director de Heraldo. No, eso es además de una obligación con el periódico que debe ir por delante de ti, es una salvaguarda. A veces el corte es abrupto. Esta conversación no puede ser. ¿Por qué? Pues porque ha sido grosero. Más que un poder que te aprieta mucho, es que lo hace groseramente, y eso no se debe consentir nunca. No en nombre tuyo, sino de la empresa, ¿no? Del diario. O sea, yo en clase puedo soportar alguna impertinencia, pero groserías no. O sea, puede haber un tonto que tiene con una gorra de béisbol y la visera para atrás, 10 minutos, cuando ya esté tranquilo le dice, por cierto, estoy haciendo una gorra, y en general el tipo se desarbola, se quita la gorra y se excusa. Pero si hay alguien que en clase suelta una grosería, esto no lo puede dejar pasar, en modo alguno. Y esas mismas reglas de aplicación general entiendo yo. Entonces, en el periódico ha habido desde colgar el teléfono. Pero claro, ¿qué haces cuando te lees esto y además lo difunde otro periódico local? No se pueden ustedes perder lo que ponen en esta web, que es muy sabrosa. ¿Y qué dice esa web? Bueno, el vicepresidente del Heraldo es un criminal fallido, porque teniendo a su
a su primo enfermo bajo su dirección médica e intentó darle muerte. Y el director del Heraldo es un sujeto que, vestido de uniforme de falange con correaje y cadenas en la mano, se dedicaba a romper. Y más cosas. Eso, años y medio estuvo eso circulando, ¿no? Entonces lo denuncias porque es injurioso y además calumnioso, ya que lo que te imputan son delitos. De ser cierto, esas conductas hubieran sido delictivas. Pero no hay manera. Porque resulta que el penúltimo rastreo del penúltimo eslabón antes de que existiera blockchain, ¿no? Está en México. A buscar dónde está eso. En Guanajuato, en la Puebla, lo que sé yo. Los técnicos de la policía y demás dan por perdida ese combate. Pero eso tiene un arma político determinado. Y entonces yo me alzo porque esas cosas no se deben dejar pasar, nunca. Y llamo al partido político que creo que está conforme con eso y que si no lo ha hecho directamente, lo ha suscitado y lo ampara, haciendo que un prócer suyo estimule a la lectura de semejante cosa que no tiene desperdicio. Y el día viene, pero ¿qué quieres que hagamos? Digo, que pidáis perdón. Primero que consigáis que eso se retire, pero si nosotros no lo hemos puesto, ya lo sé, que no sois vosotros. Ya. Pero podéis conseguir que se retire y además estáis disfrutando. Esto como lo cuento, por favor. Entonces un día viene, oye, pues que venís a disculparos con la presidenta, supongo. Ah, no. Pues yo es de lo único que quiero hablar. De nada más quiero hablar. Y claro, que eso que impresiona, y soy yo el que presiona, aunque me tengo que trabajar el exceso. La presión peor de todas las que tuve, y ahí no daré nombre, es de una persona de mi afecto y casi de mi edad, porque nos llevamos meses, que un día me soltó una ristra de tacos por teléfono diciendo que los amigos tenían que tener de esto y de lo otro y no sé cuántos, y le dije, oye, mandas mucho más que yo, pero no eres más chulo que yo, ¿eh? Así que aquí se acabó la conversación. Eso hay que mantenerlo, pero no por soberbia, por orgullo, que es diferente, por decoro, el point d'honneur, que decían los franceses, el point d'honneur. Pues ese puntillo de honor, que ha sido también muy español, el día que lo pierdes, como el honor del guardia civil, no se recupera jamás. Pues en la vida y en el periodismo, como te cojas fama de que te vende, hoy vas a salir en el telediario. Yo, ¿en qué telediario? En el Nacional, por la noche, ostras. ¿Y qué pasa? Dice, pues que el Heraldo se ha vendido a Marcelino por 13 millones de pesetas. Digo, por 13 millones de pesetas no me vendo yo. Más de pesetas, no de euros. Eso me lo dice un periodista que trabaja en Televisión Española. Y yo pensaba que bien. Ah, no lo sé, pero tienen orden de darlo así. ¡Qué rabia, qué vergüenza! Como el telediario y en efecto, Noticias Nacionales. Heraldo acusado de no sé cuántas. Unos meses después era un ministro de la cosa Pío Cabanillas II, el hijo de don Pío Cabanillas. Unos meses después, invitados en el Palacio Real, donde por primera vez el rey Juan Carlos daba una recepción a la prensa, porque había cumpleaños o bodas de plata, invitó a los editores y a los directores, y fuimos bastantes personas, a lo mejor unos 100, Ansón y todo el mundo estaba ahí, chumichumi, también estuve hablando con él y con el rey. Y la presidenta de Heraldo, que es que no la conocen, hoy presidenta de Heraldo, me dice, ven conmigo, yo la orden, y se va a ir el Pío Cabanillas al ministro que acababa de entrar, la rincona en una pared, y le dice, oye, ¿me quieres decir ahora a la cara cómo has dado tú la orden, porque sé que has sido tú, de que digan que el periódico se ha vendido por 3 millones de pesetas a tus rivales políticos de Aragón? No sabía dónde meterse. No sé, ¿de qué me estás hablando? No sé lo que me estás diciendo.
Sí, sí, lo sabes perfectamente. Y la cadena ha sido esta, la mía ha sido esta. Entonces, pasan estas cosas. Y a nosotros no nos gusta que nos pasen estas cosas. En ese aspecto, reconocerán que mis sucesores son muy discretos. O sea, el director de Heraldo no va por ahí diciendo aquí viene aquí viene no sé quién. No, no. Esto en Heraldo es que no sabe, no se estudia. Lo que os digo, eso lo hemos leído. La última, oye, la última que ya está. Tú eres empleado de Heraldo, pero tenías una gran ventaja que muchos políticos no tienen. Y es que si querías, en el momento en el que te querías marchar, tienes tu plaza de catedrático y te vuelves a la clase y sabes acabar. Eso es muy bueno. Eso te da una libertad. Para las dos partes. Claro, eso te da una libertad que nosotros ahora lo vemos en política que muchos políticos no tienen, porque ahí es su sustento, y tragan, y tragan, y tragan, y tragan. Bien, tú no tenías por qué tragar sapos y culebras si no quisieras. Entonces, ¿tuviste ganas de dimitir? ¿Cuántas veces presentaste la carta de dimisión? Presentada ninguna. Verbalmente, 2 veces. ¿Y se puede contar por qué? No. Pero no porque sea un secreto, es que hay un desacuerdo en un momento dado. La única presión que el director no puede soportar la de su empresa. O sea, si yo digo que voy a decirle al presidente del gobierno o del banco tal que es un calavera, un imbécil, no sé qué, y el único que puede parar al director del periódico es el propietario del periódico. Y dice, ni hablar, te despido si haces eso. Y dice, no, pero te puede parar el del banco. No, al director no, a lo mejor a la empresa le puede hacer algún roto. Si el director es como debe ser, no lo para nadie más que la empresa. Y si hay un momento en que la discrepancia afecta, bueno, 8 años son bastantes días, son como 2.500 y pico. Y hubo 2 ocasiones en donde no hubo acuerdo, pero no hubo fractura ni riña. En una de las ocasiones dije, bueno, esa orden podéis darla, pero no seré yo quien la dé. Porque yo no iba allí para reñir con el empresario que está sosteniendo el periódico hace tanto tiempo, aparte que es un periódico que naturalmente yo quiero mucho. Ahora lo quiero más. Ahora ya no estoy en nómina, ¿no? Pero sí, es que hubiera sido una anomalía, porque yo también tengo mi genio. Pero bueno, nadie con la sangre al lío y hubo una contención, de modo que se llegó a un acuerdo, pero ese mismo día, al cabo de unas horas, dijimos, aquí hay un punto en donde podemos coincidir. Uno fue muy complicado, fue una carambola incluso, pero si no, pues igual que la empresa se puede ver en un momento dado obligada a despedir al director. En el NEO ha pasado, te tienes que marchar. ¿Por qué? Pues porque, mira, no puedes ser partidario de la tercera república y ser director de ABC. ¿Por qué? Porque es el periódico monárquico. Tienes que decirle a Nacho Escolar que te deje escribir en público, decirle a García Ferreras si te hace un hueco en la tertulia de la Sexta. Porque cuando entras a un medio de comunicación, si tienes más de 20 años, sabes a dónde entras, debes saber en dónde te estás metiendo. Ya sabes que pase lo que pase, Heraldo sacará la cara por el Real Zaragoza. A veces hasta metiéndose dentro a ver si puede. Pero da igual que lo lleve Solans o Agapito o Alienta con los Yarza o los señores más de Miami. ¿Por qué? Dice, pues porque Heraldo es de la Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca, por naturaleza. Y no aguantará muchas bromas sobre el Ebro, sobre Goya, sobre Costa, sobre la Virgen del Pilar. Y dice, pues entonces no voy, exactamente no venga. Dice, es que hay aquí una censura. Dice, no, hombre, no, hay un perfil, nada más que eso. Claro, a veces hay quien persiste y dice, no, yo me empeño. Dice, pues acabarás fuera. La empresa se resiste mucho a los despidos y más de una vez se han pactado despidos improcedentes para favorecer a los despedidos. Eso también lo digo.
el primer periódico que hubo, a lo mejor en España, o casi, en los tiempos de Antonio Monbión Motos, la empresa y el Consejo de Administración, de modo voluntario y de su bolsillo particular, constituyó una caja, hoy la llamaríamos de resistencia obrera, una caja sindical, que empezó con 5.000 pesetas que puso la empresa de aquellos tiempos y los consejeros lo que quisieron, algunos puso 1.000, etc. Y eso fue un colchón para los trabajadores de Heraldo, que ahora ya no lo sé, pero cuando yo estaba eran los sueldos más altos del gremio, entre otras cosas porque el negocio se sostiene, porque la independencia de un periódico que no consiste en la neutralidad, Heraldo no es neutral, Heraldo es un periódico constitucionalista, sobre todo, y eso es mi gran convicción, pero si no hay independencia económica, entonces sí que estás perdido, entonces no tienes independencia. O la empresa está saneada, o tienes que acabar bailando al son que te toque quien te pueda comprar. Entonces, claro, es una condición que no es periodística, es empresarial, pero le va la vida en ello a una publicación, a un medio de comunicación. Ya me callo. Bueno, vamos a ver. Yo no sé si son conscientes de lo atentos que han estado todos. Yo sí, mira, te las caras, es decir, que te han atendido. Pero antes de que empecemos a hacer así, yo creo que tenemos que cortar, excepto si alguien quiere preguntarle algo. Sí, por favor. Cuando tomó posesión el director general de ENEO, hizo una lista del grupo. En esa lista nombraba Radio Zaragoza. Es que no es propiedad del grupo. Es. Que no es propiedad del grupo. Debe haber una participación, pero ahí me cogiste en falta. Es lo que quitamos la atención. Sí, bueno, Heraldo tiene ENEO, tiene joint ventures, o sea, iniciativas compartidas con Diario de Navarra hace mucho tiempo, con el grupo Yolí, que son, no sé, 15 o 20 periódicos regionales, con los que hace cosas y comparte cosas, algunas de las que he dicho de Iberos, de Atarañans. Entonces, a veces yo tengo problemas porque no tengo esa información fluida que tenía cuando estaba allí, pero lo sé. Y en ocasiones eso muda, porque no es una teoría variable, no es permanente. Yo llegaba a saber que en un momento dado había no sé qué estropicio en La Vanguardia. Yo le tengo mucho respeto a La Vanguardia y muy poco respeto a su propietario, al conde de Godó. Sí, no me gusta. Pero a veces se le han tirado ejemplares en las máquinas de Zaragoza, por una vía que no es la de la concordia ideológica, es de otra clase, es mercantil, y porque la máquina que hay en Villanueva hay que echarle muchísima alimentación porque tiene una velocidad de producción, es una máquina preciosa, no envejece, yo la sigo viendo y digo, pero qué guapa es. Y si no han ido, hay visitas regulares, porque es un espectáculo, aunque por ahora no funciona, hay que ahora tardía. Con una medianoche así, se arranca eso, tiene como 3 pisos. Y luego hay otra máquina italiana fantástica, que es la que dobla. Y es una especie de cremallera enorme, una serpiente. Y finalmente los robots hacen, esto es inteligencia artificial que no la llaman así, pero hacen unos paquetes con cuerdas, con flejes tensados y con un código de barras que lo conoce el de la furgoneta y dice: este para el texto no se quede Calatayud, alto lo que ha pedido, 2 lecturas, 1 hora, un país, 2 marcas, un Sport, 5 heraldos. Y todo eso se produce delante de tus ojos, aunque claro, empieza en Independencia 29, mejor dicho, en la calle. Pero no le sé precisar. Con Radio Huesca ha habido, pero no sé si hay. No le puedo precisar, no me extrañaría. Con Radio Zaragoza sí que hubo, pero una participación, ¿no?
hay un apartado que creo que es poco conocido y quería si puedes ampliar algo. ¿Qué peso tiene eso e influencia la publicidad institucional? Según se comenta en los periódicos, creo que, por ejemplo, este gobierno ha multiplicado por bastante el gasto en publicidad. Este gobierno yo creo que, y la DPZ, por ejemplo, lo que ocurre, a diferencia de otros momentos, es que yo creo que es un reparto proporcional. O sea, hubo momentos aquí, yo no dirigía el periódico, en donde algún medio prohibió, algún ministerio prohibió anunciarse en tal periódico. Lo he dicho mal. El Pignategui dejó de anunciarse en un medio hostil. Y dice, bueno, no tiene usted derecho a hacer esto. Eso está protegido por la ley. Y tiene que haber un reparto con cierta proporcionalidad que no sabría cifrar en números exactos, con dígitos. Pero eso es revisable y se puede obligar a un gobierno a que lo ajuste. Y eso tiene que ver también con Endesa, que avisa de no sé qué, con expropiaciones de terrenos, porque se va a parcelar no sé qué cosa, y de vez en cuando salen unas páginas allí que solo leen los interesados. Pero es una obligación de ley que se publique. Y a veces la ley, que es una orden ministerial o lo que sea, en general, estipula que tiene que ser en el medio de más difusión y en otro que no sé cuántas, etc. Eso yo creo que está tasado. Personalmente creo que la publicidad visible en Heraldo, contra lo que parece, se mantiene bien, hay que incluir el digital. Y sin embargo parece que ha mermado, porque ya no salen los domingos 40 páginas de anuncios por palabra. Y dice, ¿cómo que 40? Dice, sí, ya había que hacer un periódico solo por palabras. Bueno, ahora no, dice, pues es que hay menos anuncios. Son de otra manera. Y si yo fuera Enneo, y si yo fuera Heraldo SNU, o sea, la empresa de Enneo que preside Paloma de Hierro, a mí me apetecería mucho que me dijeran que eso sí que se ve bastante. Yo soy el productor de forrajes, o de arroz brazal, o de vino de las piedras, o de lo que sea, y quiero hacer unas campañas que no sean anuncios, que sean publicidad redaccional. O sea, que alguien que sabe lo redacta, pone, elige las fotos, los titulares, porque yo no sé, yo lo he visto, bueno, y digo que quiero que ese tipo de publicidad es muy interesante y da dineros. Es muy interesante publicidad que apenas se ve. El patrocinio sobre el suplemento de ciencia tercer milenio, que yo creo que es el mejor de España, el que dirige Pilar Pardal, y sí, tiene premios nacionales. Eso tiene un patrocinio variable. El Heraldo Escolar, que es el día en que, según quien patrocine, se reparte gratis también en el campus los miércoles, y que va a todas las escuelas para que lo tengan los profes. Y hay unos concursos, unas orientaciones, y todo eso. ¿Quién lo patrocina? Pues ha tenido sucesivos patrocinadores. Ese tipo de publicidad creo que se puede llamar institucional, pero no es directamente del poder político. No sé ahora las cifras, pero será estimable eso. Y nunca en exclusiva, no creo. La última que nos cierra la facultad. Muchas gracias. Yo quería hacer dos preguntas. ¿Cuál es la relación actual Iglesia-Heraldo de Aragón? ¿Y qué opina el Heraldo de Aragón de la Ley de Memoria Democrática de Aragón? Bueno, Heraldo no lo sé, yo muy mal opino de la Ley de Memoria Democrática, pero creo que está poco meditada. Y todavía es peor la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón. Creo que son concesiones. O sea, la Ley de Memoria Histórica tiene sus fallos y sus cosas, pero está implantada, más o menos funciona. Y ahora hemos asistido a la exhumación de Antonio Primo de Rivera, confundido con su padre Don Miguel en la 1. Y es que y aquí se cambiaron 50 y tantos nombres de calles solo en Zaragoza. Se hizo el monumento de Arruni en recordación de los
fusilados en tiempo de la República en las tapias de Torrero, a menudo sin causa jurídica. De modo que mi opinión es que es una ley sobrante, redundante. Y además en Aragón se ha hecho mucho. Todo lo que no sea, que es lo que debió hacer el Zapatero la primera vez, todo enterrado en cuneta que quiera ser recuperado por sus herederos o deudos y que fuese muerto por causa horrorosa de la guerra civil, tendrá la ayuda del Estado. Y esto no se va a encomendar a la asociación de tal y a la asociación de cual, porque esto no es serio. Y además vamos a hacer un plan de localización de las fosas, etcétera, etcétera, que será puesto a disposición de no sé quién. Esa es la ley que yo hubiera hecho si hubiera tenido ocasión. Y en cuanto a la primera pregunta... Sí, la relación era con la iglesia. No hay tal. No. El diario del Conde, que es muy veterano también, tiene una solución estupenda. Los sábados escribe un artículo el cardenal arzobispo, en este caso aragonés, y dice lo que quiere. Y ya está. Yo lo he intentado con dos arzobispos, sin conseguirlo, para que se calmen los que querían estar todo el santo día hablando de la religión de la Iglesia, y ahora, en fin, los mormones, los ortodoxos, los testigos de Jehová, que van todo junto. Algunas de esas confesiones están definidas como sectas en ciertos países, ¿no? Es decir, no lo he conseguido. ¿Y por qué tenía usted nada menos que el arzobispo? Porque es la cabeza oficial como metropolitano, y con excepción de la diócesis de Jaca, que depende del arzobispo de Pamplona, pero que la tiene acumulada el obispo de Huesca, el arzobispo de Zaragoza, por naturaleza, es la cabeza oficial de lo que podríamos llamar la Iglesia de Aragón. Y por lo tanto, si una vez en semana, nada menos que hay muchísimos católicos en Aragón, escribe en el periódico, pues ya está cumplido. No hay manera. Hay un cura periodista y doctor, joven, Enrique Ester, que se ha hecho cargo de esa tarea y más en cuenta que está pasando con el Papa en Roma o con el arzobispo aquí, y da cuenta todas las semanas. Y Heraldo publica una regidia con los cultos de las iglesias ortodoxas, porque los romanos, los rusos del Donbass, los ucranianos, que ahora en su gran mayoría son ortodoxos y tenemos rito ortodoxo, todavía no se han publicado ni se hicieran en regidias con los cultos islámicos, porque también hay mezquitas, etc. Pero la relación de Heraldo institucionalmente con la Iglesia es como con el ayuntamiento o con el ejército, de respeto sin interferir. Y cuando se ve alguna cosa fea con el diácono de no sé dónde o con tal, entonces se señala morigeradamente y procurando no ofender, pero decir, ahí tiene usted un rato de pilar que me deja por mí. Bueno. Gracias.